chico de la calle promete salvar la empresa del millonario y su amante esconde secreto. Lucas, un chico de la calle, siempre estaba atrapado entre el ruido y la multitud de la ciudad que nunca dormía. La gente pasaba a su lado, algunos con prisa, otros mirando sus teléfonos, pero a él nadie le prestaba atención. El hambre era su compañera constante, un recordatorio cruel de que su vida no era un cuento de hadas. Sin embargo, en su corazón latía un sueño, un futuro diferente, un futuro donde no tuviera que buscar comida entre los desechos, donde la palabra sobreviviente no tuviera un significado tan desgastado. Era una tarde cualquiera cuando, mientras escarbaba en la basura detrás de un restaurante, un grito desgarrador rompió el bullicio del tráfico. Volteó y vio un lujoso automóvil que acababa de chocar contra una farola. Atrás, un hombre de traje, Ricardo, estaba atrapado en su propia desesperación. Sus ojos, normalmente firmes y calculadores, ahora reflejaban. Preguntó, la voz más temblorosa de lo que quería admitir. El hombre lo miró, una mezcla de incredulidad y desesperación. Ricardo, consciente de que todo su imperio estaba a punto de desmoronarse, se aferró a la idea de que un chico de la calle podría ser su salvación. Sí, cualquier cosa, solo ayúdame, replicó, su tono lleno de angustia. En un instante la vida de Lucas dio un giro. El mundo del millonario lo había absorbido. Pero Sofía, desde el margen, observaba con una frialdad perturbadora. Había algo en ella, un secreto que latía bajo la superficie, listo para estallar en cualquier momento. Lucas lo sintió, como un viento helado que le erizaba la piel. A medida que Ricardo le explicaba su situación, la tensión crecía. Buscar formas creativas de salvar su empresa en decadencia era ahora una cuestión de supervivencia para él, y Lucas sentía que, quizás, al involucrarse, podía encontrar un lugar, un propósito. El tiempo pasó, y entre ellos se formó una amistad extraña. Sofía ocultaba verdades devastadoras que podrían no solo romper su relación, sino también arrastrar a Lucas en una tormenta de traición y dolor. Una tarde, mientras hablaban de planes desesperados, Lucas sintió un escalofrío. Un murmullo en el aire le decía que el peligro se acercaba. Un plan oscuro estaba en marcha. El miedo al rechazo lo llenó, pero también una chispa de valentía. ¿Podría ayudar a Ricardo de verdad? ¿O se convertiría en un peón en un juego que no comprendía? Mientras las sombras de la ciudad se alargaban, el nudo en su garganta se hizo más fuerte. Lucas había encontrado una posibilidad de cambiar su destino, pero a un alto precio. ¿Lo perdería todo de nuevo? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que... Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Mientras las sombras de la ciudad se alargaban, el nudo en la garganta de Lucas se hizo más fuerte. Tenía en sus manos la posibilidad de cambiar su destino, pero a un alto precio. Justo cuando Ricardo comenzaba a trazar un plan, el sonido de una explosión resonó a lo lejos. Un estruendo que sacudió el corazón de Lucas. Miró hacia la dirección del ruido, sintiendo cómo el miedo helado se apoderaba de su pecho. Las luces de la ciudad titilaron brevemente antes de estabilizarse. Los curiosos comenzaron a murmurar, sus rostros un lienzo de confusión y pánico. ¡Sofía!, gritó Ricardo. Sus ojos se desorbitaron. El pánico lo nubló. Lucas lo vio tambalearse hacia el automóvil, que aún humeaba. Las llamas danzaban, como si celebraran el caos. ¡No! ¡Espera! Lucas sintió que su cuerpo respondía antes que su mente. Corrió tras él, el latido de su corazón resonando en sus oídos. La multitud se agrupaba. Sus rostros eran máscaras de horror y curiosidad. Algunos sacaban sus teléfonos, grabando la tragedia. Pero el verdadero golpe llegó cuando Sofía apareció detrás de ellos, la cara pálida, el cabello deshecho. ¡Lucas!, gritó, y al mirarlo,
Una chispa de desesperación improvisada atravesó sus ojos. Luego, sin previo aviso, se desmayó, cayendo de bruces al suelo. Instantáneamente, una ola de silencio cubrió a la multitud. Ricardo se lanzó hacia ella, tomando su rostro entre sus manos. «¡Sofía, despierta!». Su voz comenzó a romperse. Lucas observaba desde lejos, paralizado. Algo no encajaba. La tensión en el aire era palpable. En ese instante el tiempo pareció detenerse. La multitud murmuraba. ¿Qué le pasó? ¿Está bien? La ansiedad se extendió como un virus. La escena parecía de una película, pero el frío realismo se apoderó de Lucas. No era una historia, era su vida. Cuando Sofía abrió los ojos, su mirada no era la de antes. «Él sabe», murmuró, antes de perder el sentido otra vez. Un silencio mortuorio envolvió el lugar. «¿Sabe qué?», Ricardo gritó. Su voz se quebró, llena de miedo. Fue en ese momento que todo cambió. Sofía, mientras recuperaba el conocimiento, comenzó a hablar. «Lucas, tú no sabes, él no es quien dice ser». Las palabras flotaron en el aire, un eco oscuro cargado de tensión. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué estás diciendo?», Ricardo gritó, con sudor goteando por su frente. «Yo», Sofía respiró con dificultad. «Él está detrás de todo esto. El accidente no fue un accidente. Fue para encubrir». Un estallido de incredulidad sacudió a Lucas. «¿Encubrir qué?». Su voz tembló. La confusión lo invadía. Sofía giró su cabeza lentamente hacia Lucas, y en sus ojos había un mar de secretos. «Tú no solo estás ayudando a Ricardo, eres parte del juego, eres la llave». Las palabras de Sofía cayeron como una bomba, desdibujando todo lo que Lucas pensaba saber. El mundo de Ricardo no solo estaba en peligro, sino que había sido construido sobre mentiras bajo un manto de traición. Lucas sintió que las bases de su propio nuevo futuro se tambaleaban bajo sus pies. Los murmullos en la multitud se intensificaron. La tensión era ahora un fuego que ardía sin control. ¿Quién era realmente Ricardo? ¿Qué secreto guardaba? Lucas sintió que el aire se volvía espeso. Su corazón palpitaba con fuerza. Todo lo que había creído, todo lo que había soñado, se desmoronaba ante sus ojos. ¿Sería capaz de desenredar la verdad antes de que fuera demasiado tarde? La duda lo abrazaba. La historia de Lucas estaba lista para dar un giro devastador, y en ese instante se dio cuenta de que la batalla por salvar a Ricardo sería solo el comienzo de una lucha mucho más grande. La tensión en el aire se volvió insoportable. Las palabras de Sofía resonaban en la mente de Lucas como un eco desgarrador. «Tú eres la llave». Su mirada se desvió hacia Ricardo, que ahora se tambaleaba entre el pánico y la confusión. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué siempre que pensaba que podía salir de su vida de sufrimiento, todo se complicaba aún más? Sofía cerró los ojos otra vez. Su rostro pálido contrastaba con el resplandor de las llamas del auto. «Ricardo», murmuró Lucas, caminando hacia él, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Todo lo que pensaba saber sobre la vida de los ricos, sobre los traumas y secretos, ahora parecía un frágil espejismo. «¡Despierta!», Ricardo gritó, agitando a Sofía, preocupado, pero su voz no llegaba a la agitación que sentía dentro. La multitud contenía la respiración, un murmullo de inquietud crecía como una tormenta. En ese momento, algo se rompió en el ambiente, un sonido que hizo que todos volvieran la mirada hacia la calle. Un segundo estallido. Más cerca. El estruendo resonó en el pecho de Lucas, como un tambor que marcaba el final de su realidad. La tierra tembló. Miró hacia la dirección del ruido y vio una figura encapuchada emergiendo del neón de la noche. Un hombre. Su forma era familiar y su andar amenazante. Sin pensarlo, Lucas sintió que el horror lo invadía. «¡Es él!», Sofía gritó, su voz cargada de terror sincero, atrayendo la atención del grupo. «¡Es el espectro!». El murmullo creció aún más. En ese instante, todo cobró sentido. Lucas recordó las historias que había escuchado en la calle.
un criminal misterioso que operaba en el submundo, alguien que no dudaba en eliminar obstáculos en su camino. Ricardo se puso rígido, parpadeando en una mezcla de incredulidad y miedo. ¿Qué tiene que ver este loco con nosotros? El que lo había acogido con los brazos abiertos, el que había creído ver en él una oportunidad. ¡Cállate!, gritó Ricardo, su voz quebrada, pero había una debilidad detrás de su furia. Lucas sintió las manos temblar. Imágenes de traición y engaño comenzaron a brotar en su mente. Cada fragmento de su nueva vida se rompía como un cristal. Todo lo que has hecho ha sido un juego, Ricardo, continuó el espectro, acercándose aún más. Pensaste que podías alejarte de mí. No hay salida. Lucas estaba atrapado en un mar de confusión. La lealtad que había comenzado a sentir por Ricardo se desvanecía ante sus ojos. Cada rincón de su razón gritaba que se alejara, pero parte de él se aferraba a una esperanza. ¿Qué significa esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Él sabe más de lo que imaginas. Sofía exclamó, su mirada llena de angustia. Ricardo no estaba tratando de salvar su imperio, estaba tratando de protegerse de mí. Las palabras de Sofía resultaron una patada en el estómago. ¿Qué le había ocultado? Lucas sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Y qué demonios había hecho Ricardo para merecer tal odio? Antes de que pudiera digerir todo, la figura del espectro se desvaneció en el bullicio de la multitud, dejando a todos con preguntas sin respuesta. Ricardo, ahora un hombre acorralado, y Lucas atrapado en un juego que no podía entender. «Lucas, por favor», Ricardo suplicó, su voz casi quebrada. «Tú no entiendes. Todo lo que he hecho ha sido por supervivencia». El caos se tornó un silencio inquietante. Lucas miró a su alrededor. El miedo y la confusión llenaban el ambiente. El juego acababa de comenzar, y su corazón latía con fuerza. ¿Podría confiar en Ricardo? ¿O era otra ficha en un tablero en el que nunca había querido jugar? La lucha por saber la verdad había comenzado, y con ella un cambio radical se avecinaba. Lucas seguía observando a Ricardo. El rostro del hombre se retorcía entre la angustia y la desesperación. La multitud murmuraba, cada vez más tensa. «Tú no entiendes», insistía Ricardo, sus ojos llenos de terror. Pero justo cuando Lucas estaba a punto de responder, el sonido estruendoso de una explosión reverberó nuevamente, interrumpiendo sus pensamientos. Todos en la escena dieron un salto. El rugido resonó más cerca esta vez, como un eco demoníaco. Y entonces, el humo negro comenzó a llenar el aire, followed by una explosión de llamas que iluminó el rostro de cada persona allí presente. Lucas se dio cuenta. Ya no era solo un accidente. Esto era algo más grande. Lucas apenas podía pensar. La escena se volvió caótica. Gritos. La multitud se dispersaba. Las luces de los automóviles parpadeaban débilmente. Los rostros reflejaban terror. Pero algo en el aire cambió. Una sensación de que no era solo un accidente, que había algo deliberado en todo esto. De repente, Sofía se levantó, sus ojos llenos de terror. «¡Lucas, él viene por nosotros!», gritó, su voz rasgada, como si respondiera a su llamada. La figura encapuchada del espectro emergió, su rostro escondido en las sombras. «¿Quién es él?», Lucas preguntó, sintiendo que la sangre le helaba en las venas. Sofía se quedó paralizada, su rostro pálido. «No te acerques», murmuró, su voz temblando. «Te está buscando». Sin previo aviso, el espectro dio un paso adelante. «Lucas, eres el único que puede ayudarme a resolver este lío», dijo, su voz suave, casi seductora. Los ojos de Lucas se abrieron como platos. Ayudar a un hombre que parece una amenaza. Eso no tenía sentido, pero el espectro sonrió. Una sonrisa que hacía que el corazón de Lucas se disparara. Era como si supiera algo que Lucas no sabía. «Soy quien ha mantenido el verdadero secreto de Ricardo en la oscuridad», continuó el espectro, acercándose aún más. En ese momento, el aire se volvió más denso. El silencio de la multitud se convirtió en un rumor de temor. Lucas sintió que algo terrible se avecinaba. «Esto no tiene sentido», dijo Lucas,
su voz un hilo de desespero. No es un traidor, Lucas. El espectro es el hombre tras toda esta locura. Nos está manipulando a todos. Las palabras de Sofía golpearon con fuerza. Lucas sintió un dolor punzante en el pecho. La traición, el miedo, la confusión, todo se mezclaba. El espectro soltó una risita baja, casi burlona. Eres más astuto de lo que parece, Sofía. Pero tu nombre ya no tiene poder aquí. En ese instante, las luces de la ciudad parpadearon violentamente y de la nada, un zumbido ensordecedor llenó el aire. Sofía se volvió hacia Lucas, su mirada desesperada. Tienes que escapar, no puedes quedarte aquí. Pero antes de que terminara la frase, hubo un estruendo. Un disparo resonó por encima de ellos. Un grito desgarrador resonó en el aire y un cuerpo cayó al suelo. Lucas se congeló. El cuerpo era de Ricardo. Cuerpo sin vida, sus ojos abiertos en una mirada de pánico. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Lucas. ¡No!, gritó, corriendo hacia él. Pero al llegar al suelo, se dio cuenta de algo impactante. Un pequeño dispositivo, un chip, escondido en la solapa de su chaqueta. Él era el traidor, susurró Lucas, mientras el horror llenaba su ser. El espectro había sido quien había movido las piezas en el tablero. La verdad, desde el principio, era que habían estado en un juego sucio. La multitud comenzó a gritar. Algunos corrían a buscar refugio, otros se arrodillaban aturdidos. El caos era absoluto. Los secretos no deben ser descubiertos, murmuró el espectro mientras el humo se elevaba, rodeándolo. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Nuevas preguntas surgieron en su mente. ¿Qué secretos guardaba Sofía? ¿Quién había sido realmente Ricardo? ¿Y qué significaba ser la llave? La respuesta parecía tan distante como la esperanza. Con el cuerpo de Ricardo en el suelo y el caos a su alrededor, Lucas se dio cuenta de que había entrado en un juego muy peligroso. Y lo que había comenzado como un intento de ayudar a un millonario, se había transformado en una batalla por su vida, rodeado de secretos y mentiras que parecían no tener fin. Mientras el humo se disipaba, algo se encendía dentro de él. La lucha por descubrir la verdad iba a ser más grande de lo que jamás había imaginado. Las sombras seguían danzando mientras el humo comenzaba a disiparse, llenando el aire con una mezcla de terror y caos. Lucas, con el corazón encogido, miraba el cuerpo sin vida de Ricardo. Ese hombre que había creído en su cambio, yacía frente a él. Los murmullos de la multitud. ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! Sintió que el nudo en su garganta se hacía más fuerte. Pero en medio de la confusión, una voz retumbó sobre el estruendo. ¡Lucas! ¡Movámonos! Sofía, con los ojos desorbitados y pálidos, lo agarró de la muñeca, tratando de arrastrarlo lejos de la escena. Pero Lucas no podía moverse. Estaba atrapado en el horror. Todo sucedía demasiado rápido. La confusión era palpable. La gente corría. Algunos gritos se escuchaban. Otros caían de rodillas, aturdidos. «¡Él sabe! ¡Él sabe!», repetía Sofía, y cada vez que lo hacía, más terror iluminaba sus ojos. «¿Sabe qué? ¿Qué está pasando aquí?». Lucas empezó a preguntar, pero más que respuestas, sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Sofía se aferró más fuerte, como si su vida dependiera de ello. «El espectro», dijo con voz entrecortada, «es el que maneja todo. No sabe de lo que es capaz». Un grito atronador resonó a sus espaldas. Lucas giró la cabeza y vio siluetas escondidas en la penumbra. Un grupo de hombres encapuchados se acercaba rápidamente. «¡Corre!», gritó Lucas. El miedo aquí era visceral. Un instinto de supervivencia barría en su interior. Al dar la vuelta, una explosión más fuerte que la anterior hizo eco. Esta vez, un destello blanquecino iluminó la oscuridad, y Lucas quedó cegado por un momento. Cuando recuperó la vista, rindió cuenta de que la multitud se dispersaba. Pero en medio de todo ese caos, algo atrapó su atención. Una figura familiar apareció en la penumbra. Era una mujer de cabello oscuro y un abrigo largo. «¡Lucas, espera!», dijo. Su voz llenaba el aire de dudas. Lucas no quería escuchar. Se volvió a Sofía, que aún lo sujetaba, y por un segundo todo pareció detenerse. «¿Quién es?», murmuró él.
dejando que el miedo asomara a su voz. La mujer sonrió de una manera inquietante. Era Clara, su madre, a quien había perdido hace años, quien lo había dejado atrás en la calle. «Lucas, estoy aquí para salvarte», dijo, pero su rostro mostraba una mezcla de desesperación y algo más. «Todo ha sido por una razón. Lo que creías que sabías no es verdad». «¿Qué?». Lucas se sintió mareado. «Tú no puedes estar aquí. Estás muerta». «Eso creías», Clara contestó. «Pero la verdad es que volví para advertirte. Todo esto es solo el principio». Sus palabras se deslizaron como un veneno en sus venas. Sofía lo miraba, atrapada entre la incredulidad y el miedo. «Lucas, no te lo creas. Puede ser un truco. Es real. Todo lo que ha pasado, todo lo que has visto, es parte de algo más grande». Clara agregó. Sus ojos profundos parecían atravesar el alma de Lucas. Un ruido ensordecedor comenzó a salir del fondo. El rugido de un motor. Un vehículo avanzaba velozmente. Luces brillantes iluminaban el área y el sonido del metal retumbaba en sus oídos. Lucas sintió que la presión aumentaba en su pecho. «Él viene. Debemos irnos ya», gritó Sofía, intentando arrastrarlo de nuevo. Pero Lucas no podía apartar la vista de su madre. Algo dentro de él estalló. ¿Podía confiar en una figura que creía perdida? ¿Era Clara una aliada o parte del juego del espectro? «Lucas, no tengo tiempo para explicaciones». «Solo escucha. Tienes que revelarlo. El secreto que guardó Ricardo antes de morir es vital para estar a salvo», dijo Clara con urgencia. «¿Qué secreto?», Lucas preguntó, sintiendo que el mundo que conocía se desvanecía alrededor de ellos. «El legado de tu padre», susurró ella antes de que un estruendo la interrumpiera. Un disparo resonó en la noche oscura. Lucas sintió que el tiempo se detenía. La mirada de Clara se tornó en horror, y luego, antes de que pudiera reaccionar, ella fue alcanzada, cayendo hacia adelante. «¡Mamá!», gritó Lucas, lanzándose hacia ella. Todo se volvió un torbellino. La multitud gritaba. La confusión era total. Pero Lucas solo tenía una cosa en mente: su madre y el secreto que parecía hecho de sangre y traición. Mientras caía al suelo, lo último que vio fue a Sofía retroceder. Su rostro se había transformado en una mezcla de shock y pánico. Todo se desvanecía. Los colores se apagaban. La realidad era un collage de gritos y humo. ¿Qué pasaba realmente? ¿Quién era el verdadero enemigo aquí? Ya no podía distinguir entre aliados y enemigos, y en su corazón resonaba solo un eco escalofriante. «Tu vida cambiará para siempre». La incertidumbre lo abrazó, y de repente todo cobró un sentido diferente. Pero ¿cuál era la verdadera verdad? La línea entre la salvación y la perdición era ahora más delgada que nunca. Lucas sintió que su mundo se desmoronaba. «¡Mamá!», gritó, arrodillándose junto al cuerpo de Clara. La sangre manaba de su herida, una mancha oscura que se expandía rápidamente. El tiempo se detuvo. Su corazón latía con fuerza mientras el horror lo envolvía. Sofía, paralizada, observaba con los ojos desorbitados, incapaz de procesar la brutalidad de lo que estaba sucediendo. «¡Ayuda!», Lucas gritó, pero su voz se perdió en el caos. Las luces de la ciudad titilaban. Los murmullos de la multitud se convertían en un zumbido ensordecedor. ¿Por qué? ¿Por qué había vuelto si solo para ser asesinada? «Lucas», Clara murmuró. Sus ojos comenzaron a perder brillo. «No puedo dejarte. Esto es solo el principio». Sus palabras eran un eco que resonaba en su mente como un tambor. «Escucha, debes». Una nueva explosión resonó. El brillo del fuego iluminó su rostro, un instante de luz en la oscuridad. La multitud se dispersaba. El miedo se caminaba como un virus. Lucas sintió un impulso, una necesidad de escapar, pero no podía dejar a su madre. No podía dejar que se fuera. «¡Mamá!», susurró, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Justo entonces, una figura encapuchada emergió entre el humo, avanzando con un aire de autoridad. Era el espectro, y el aire se volvió gélido a su alrededor. Lucas se dio cuenta de que el hombre había estado observando todo, como un depredador en busca de su presa.
Lucas, el tiempo se acaba, dijo el espectro con una voz que era un susurro y un grito al mismo tiempo. Tú eres la única pieza que falta en este juego. ¡Cállate!, Lucas gritó, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de él. No podía permitir que el mundo de su madre se desmoronara también. En un giro repentino, Sofía le agarró del brazo. «Vamos, Lucas, necesitamos salir de aquí». Pero antes de que pudieran moverse, un grito desgarrador resonó. Era una voz que Lucas reconocía de inmediato. «¡Sofía!», gritó. La chica, mirando en dirección al sonido, vio a un grupo de hombres encapuchados que avanzaban, amenazantes y decididos. «¡Corre!», gritó Sofía. Pero Lucas se quedó paralizado. Las palabras de su madre resonaban en su mente como un eco. «El legado de tu padre». Todo en él estalló en confusión. De repente, algo en la atmósfera cambió. Sofía retrocedió, con los ojos llenos de terror. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando escuchó un disparo más. ¿Por qué todo esto? La locura lo consumía. El espectro sonrió, una sonrisa cínica que desgarraba el aire. Todo lo que has creído es una mentira, Lucas. La verdad que te han ocultado te hará más poderoso de lo que imaginas. Y en ese momento sucedió algo que hizo que el corazón de Lucas se detuviera. Sofía, mientras retrocedía, comenzó a transformarse. Sus ojos se tornaron fríos, su rostro se endureció. «Es cierto, Lucas. Nunca te diste cuenta. Todo ha sido parte del plan», dijo mientras su piel parecía cambiar, revelando una cara que Lucas nunca había visto antes. ¿Qué estás diciendo?», Lucas murmuró, su voz temblando. El horror lo envolvía. Sofía se convirtió en algo más, algo siniestro. «Tu madre», su voz se volvió un eco distorsionado. «Ella nunca fue parte de esto. Hemos estado vigilándote y ahora es el momento». «¿Qué quiere decir?». Cada palabra era un golpe en el pecho de Lucas. Todo lo que había creído, la conexión que habían forjado, se desmoronaba como cartas de un castillo frágil. La verdadera naturaleza de Sofía se reveló abruptamente. No era su aliada. Era una sombra en el juego del espectro. «No puedes huir de tu destino, Lucas», continuó ella, sonriendo de una manera que no era humana. «Eres el heredero, pero tienes que elegir de qué lado estarás». El viento sopló con fuerza, trayendo consigo un aire helado. Las visiones de su madre y su vida empezaron a hacer eco en su mente. «¡No! ¡Esto no puede ser!». El grito ardía en su garganta. «Todo ha sido un juego. ¿Cuál es el verdadero secreto?». Sofía se acercó. Su sonrisa era de una expectativa cruel. «Estás a punto de descubrir la verdad, Lucas. ¿Estás listo para enfrentarla?». Lucas sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo lo que había creído se tambaleaba. La verdad era un abismo. Y en ese momento, finalmente comprendió. ¿Podía confiar en alguien? El caos, el horror, el deseo de supervivencia lo llenaron mientras un nuevo sopor se cernía sobre él. La puerta al misterio se abría y la pregunta lo devoraba. ¿Qué secretos se escondían realmente en la familia que había conocido? Lucas sintió que el mundo se desmoronaba. «¡Mamá!», gritó arrodillándose junto al cuerpo de Clara. La sangre brotaba de la herida en su pecho, una mancha oscura que se expandía rápidamente. Su corazón latía descontrolado. La adrenalina corría por sus venas mientras el horror lo envolvía. Sofía, paralizada, observaba con los ojos desorbitados, incapaz de procesar la brutalidad de lo que sucedía. Un nuevo grito cortó el aire. «¡No! ¡No!». Lucas estaba atrapado en un ciclo de desesperación. Su mente daba vueltas. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza. «Debes revelar el legado». Era un eco que dolía. No podía perderla, no así. El espectro, con su sonrisa burlona, escalofriante, se acercó. «Lucas, no hay tiempo. El juego ha comenzado, y tú eres la pieza clave». Las palabras eran un veneno, llenaban el aire de tensión. Lucas luchaba contra la idea de que su vida se había convertido en un tablero de ajedrez, con él como el peón sin poder. «¡Mamá!», volvió a gritar, sacudiéndola suavemente. Cada movimiento parecía inútil. La multitud empezó a murmurar.
El ruido crecía, pero él solo oía las voces apagadas, como ecos lejanos. ¡Ayuda! ¡Necesitamos ayuda!, gritó, su voz desgarrándose. Pero nadie se acercaba. Otra explosión retumbó. La ciudad parecía arder. Lucas se dio cuenta de que el caos se había desatado, no solo a su alrededor, sino dentro de él. Las luces de los autos parpadeaban en la distancia, la multitud gritaba y corría. El espectro sonrió, disfrutando del espectáculo. Es solo el comienzo. La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Entonces, un grito viajando con el viento lo sacó de su horror. Lucas, una voz familiar. Era Ricardo. Lucas lo vio avanzar entre las sombras, su rostro empapado en sudor, los ojos desorbitados. ¿Qué diablos ha pasado aquí? El pánico en su voz retumbó en Lucas. Clara entre sus brazos brillaba como un faro de confusión y dolor. ¿Qué hiciste? ¡Es tu culpa!, gritaron casi al unísono. La carga emocional era pesada. Lucas sintió que su pecho se quebraba. Pero había algo más. Un sudor frío corría por su espalda. «Cálmate, no es lo que parece». Ricardo intentó justificar su presencia, pero en su mirada había una mezcla de miedo y culpabilidad. Todo esto ha sido un plan elaborado. El espectro. Él nos ha manipulado a todos. Sofía no es quien dice ser. Sofía se rió, aterradora. Tienes razón, Ricardo, pero el verdadero secreto está en Lucas. El silencio cayó como un peso en el aire. Lucas sintió que algo dentro de él se quebraba. De repente, en un giro abrupto, Sofía extendió su mano hacia Lucas y en un estallido de luz, el aire se llenó de electricidad. Lucas, paralizado, vio como una chispa de energía lo rodeaba. «¡No!», gritó, pero fue demasiado tarde. Un destello cegador lo atravesó y todo se volvió negro. Cuando recuperó la vista, se encontraba en un lugar extraño. Una sala grande, llena de pantallas y luces parpadeantes. El espectro miraba. «Bienvenido a la verdad, Lucas. No has sido solo un peón en este juego», comenzó a explicar, su voz resonante. «Eres parte de algo mucho más grande. Eres el heredero de un legado que has ignorado durante años». Pero Lucas no podía enfocarse. Algo lo golpeaba en el pecho. El peso del secreto que había escondido su madre. Abría los ojos al darse cuenta de lo que estaba a punto de descubrir. «¿Qué legado?», preguntó, su voz apenas un susurro. El espectro sonrió, una sonrisa que parecía prometer tanto como amenazar. «Tu madre, Clara, no es quien crees que es. Su verdadero nombre es Valentina, y pertenece a una familia que ha luchado en esta guerra por generaciones». El aire se volvió denso. «Ella fue quien envió a el espectro a matarte. Todo ha sido un engaño, un juego manipulador en el que tú eres el único que puede arreglarlo. Tu madre es la pieza central de este tablero». Lucas sintió que se le apagaba la luz. «¿Qué? La única manera de salir de esto es enfrentarte a la verdad y a los enemigos que ella ocultó». En ese momento, todo cobró sentido. La traición de Sofía, el misterio de Ricardo, el abandono de su madre. Pero la revelación lo destrozó. «¿Quiénes son mis verdaderos aliados?», pensó con angustia. Las palabras retumbaron en su mente, y el oscuro laberinto se volvió más intrincado, dejando a Lucas en un estado de shock, preguntándose si había perdido a su madre para siempre. La sala comenzó a temblar. Las luces parpadeaban. «¿Y ahora qué?», pensó Lucas, mientras se preparaba para el choque más devastador de su vida. Lucas sentía cómo el aire se volvía espeso a su alrededor. «¿Qué legado?», preguntó, su voz temblorosa y cargada de desesperación. El espectro, con aquellos ojos oscuros que parecían devorar la luz, se acercó más, como un cazador frente a su presa. «Tu madre, Clara, es parte de algo mucho más grande», repitió con frialdad. «No solo es un nombre sobre la mesa, Lucas. Ella tiene un poder que ni siquiera imaginas». El eco de sus palabras resonaba en la mente de Lucas, y su respiración se volvió entrecortada. De repente, algo cambió en el ambiente. Una luz parpadeante saturó la sala, iluminando brevemente los rostros de quienes estaban allí. Lucas sintió cómo sus sentidos se agudizaban. «Tus amigos, tu familia, ¿cuánto sabes realmente de ellos?».
La tensión era palpable, como si el ambiente estuviera cargado de electricidad. Sofía retrocedió un paso, pero el espectro avanzó. Un depredador en la oscuridad. Has estado jugando en un tablero que no comprendes, Lucas. La verdad es que hay vidas en juego. Y en ese instante, un sonido ensordecedor interrumpió su conversación. El timbre de un teléfono resonando, extraño en medio del caos. Lucas se quedó paralizado. Esa tonalidad era la de su viejo teléfono. Un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Cómo podía ser? Solo había un número que lo llamaba. «Es la llamada que has estado esperando», dijo el espectro, con una sonrisa que helaba la sangre. Lucas miró a Sofía, su rostro lleno de confusión y miedo. «Contesta», ordenó el hombre. «No puedo, no puedo». Lucas hizo un gesto, como si el simple acto de contestar fuera exponer su vida al peligro, pero la fuerza del destino lo empujaba hacia adelante. Como un robot programado, su mano marcó el número. El sonido de la línea conectando se convirtió en un eco ominoso. «Hola, Lucas», dijo una voz familiar al otro lado. Su corazón se detuvo. Era la voz de su madre, pero trémula, apesadumbrada. «Tienes que escucharme. No tengo mucho tiempo. Mamá, ¿dónde estás?» «Hijo». «Mamá, ¿dónde estás?», se comentó otra voz. «Los dos están en peligro. El espectro no es quien dice ser. El legado que buscas, debes encontrarlo antes de que sea tarde». La voz sonaba entrecortada, frenética, como si hubiera corrido para marcar la llamada. «¡Mamá, espera!», gritó, buscando respuestas mientras la angustia lo consumía. «¿Qué legado? ¿De qué hablas?». El espectro se acercaba, una sombra al acecho, y Lucas podía sentirlo. «Lucas, ve a la casa de los recuerdos, lo sabrás todo allí», dijo Clara con último aliento. «Confía en tu instinto, no dejes que se apoderen de ti». De repente, la llamada se cortó. Un silencio helado ocupó la sala, y el nudo en la garganta de Lucas se hizo más fuerte. «¡No, mamá!», gritó al vacío, desesperado. La verdad era como una bomba a punto de estallar. «Ah, la casa de los recuerdos», musitó el espectro, su voz un susurro al viento. «Ahí es donde todo comenzará y donde todo terminará». «¿Cómo sabes sobre ella?», preguntó Lucas, sintiéndose cada vez más acorralado. La información surgía como sombras, desdibujándose en su mente. ¿Qué secretos guardaba su madre? «Porque es un juego en el que he estado muy involucrado, joven». El espectro sonrió, dándole la espalda mientras el aire se enfriaba. «Pero hay algo que no sabes, Lucas. Clara no es quien dice ser. No es tu madre». En un instante, el suelo pareció abrirse bajo sus pies. Las palabras resonaban como un eco de hielo en su corazón. «¿Qué? No, no es posible. Ella es mi madre». «¿Lo es?», repitió el espectro, girándose lentamente. «La verdad es que nunca la conociste. La mujer que creías que amabas es solo una ilusión, un disfraz tejido por el pasado». Lucas sintió que el mundo giraba. «No, no puede ser». Entonces un grito desgarrador estalló desde el fondo. Una figura se deslizó entre la bruma. «¡El espectro!». Era Sofía. Sus ojos brillaban con una intensidad extraña, llenos de un miedo palpable. «¿Qué has hecho?». «Estoy revelando la verdad», dijo el espectro, su voz tranquila, casi burlona. «Y tú, Lucas, eres...». En ese momento, la habitación tembló. El suelo vibraba con fuerza. Se escuchó un ruido atronador, como el inicio de una tormenta. «Todo se está desmoronando», pensó Lucas. «La verdad es un laberinto». Y justo cuando creía que el caos lo había alcanzado, la luz reclamó el espacio, revelando un legado que cambiaría todo. El espectro se desvaneció, y en su lugar surgió Clara, flotando en el aire como un espíritu atrapado. La revelación era inminente y devastadora. Algo dentro de Lucas se quebró al final. La locura de las palabras de su madre lo dejó en un abismo. ¿Era realmente una engañadora? Mientras que sus latidos resonaban en sus oídos, Lucas se dio cuenta de que había una verdad aún más oscura sobre sí mismo. La línea entre víctima y villano se torcía en una red inextricable. ¿Qué es real? ¿Qué he estado buscando?
La desesperación llenaba su alma. El silencio que quedó a gritos en su mente, planteando preguntas que lo perseguirían en lo más profundo de su ser. ¿Podría aceptar esta nueva realidad? ¿O se convertiría en parte de su propia trampa? La respuesta no llegó, y la incertidumbre lo consumía, dejándolo con un nudo en el estómago, preguntándose a dónde lo llevaría esta oscura revelación. Lucas sentía que su mundo se daba vuelta. Las palabras del espectro resonaban en su mente. No es tu madre. Esa simple frase penetraba en su alma como un grito desgarrador. Las luces intermitentes y el caos a su alrededor parecían desvanecerse, mientras se concentraba en la figura espectral de su madre, ahora flotando en la penumbra, su rostro envuelto en sombras que parecían devorarlo todo. ¿Qué quieres decir?, Lucas murmuró. Cada palabra era un hilo delgado que se rompía en el aire pesado de la sala. Clara o Valentina, como ahora parecía ser, simplemente sonrió, y en esa sonrisa había una mezcla de tristeza y algo más oscuro. Al borde de una revelación, sintió como si el aire le faltara. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Quería gritar, pero su voz salió como un susurro, tembloroso. ¿Por qué me dejaste vivir en la mentira? El espectro observaba con satisfacción. Su sonrisa se agrandaba ante el caos emocional del chico. No es solo eso, Lucas. Hay secretos escondidos entre las capas de tu pasado, secretos que involucran a más personas de las que imaginas. Y justo cuando Lucas pensaba que su corazón no podía soportar más, un estruendo resonó desde el pasillo detrás de ellos. Las luces parpadearon nuevamente, y un sonido atronador hizo eco en la sala. La puerta se abrió de golpe, y una manada de hombres encapuchados irrumpió, sus rostros cubiertos, portando armas que relucían ominosamente bajo la luz intermitente. «¡El espectro!», gritó uno de ellos, su voz profunda y amenazante. «La operación ha sido comprometida. Es hora de cerrar este capítulo». Las palabras resonaron como un trueno, y Lucas sintió que el pánico lo envolvía. Nadie sabía quién era realmente su madre, ni qué relación existía entre todos ellos. «No, deténganse». Lucas se lanzó hacia adelante, desesperado por proteger a Clara o Valentina, pero fue demasiado tarde. Los hombres sombreados avanzaron con movimientos rápidos, cercando al espectro como una tormenta que amenaza con devorar todo a su paso. «¿Qué has hecho?», gritó Sofía, viendo cómo la tensión se apoderaba de la habitación. Sus ojos reflejaban el horror y la confusión. Pero Lucas no podía pensar en el caos que lo rodeaba. Solo quería entender lo que pasaba. Entonces uno de los encapuchados desenfundó un arma y disparó. El sonido del fuego resonó, y Lucas vio la luz brillante salir del cañón, seguida del estruendo en su pecho. Todo ocurrió en cámara lenta. La bala no impactó al espectro, fue hacia Clara. «¡No!», Lucas gritó, extendiendo su mano hacia ella, viendo cómo se tambaleaba por el impacto. En ese instante, el mundo se detuvo. Los gritos se convirtieron en un murmullo lejano, y la confusión se trenzó con su dolor. Lucas corrió hacia su madre. Clara se desplomó en el suelo, su mirada perdida, y el color se desvanecía de su rostro. Lucas cayó de rodillas a su lado, sintiendo el calor de la vida escapar de ella. «Mamá, ¿por qué?», susurró, su voz quebrada por el dolor. «Y no puedes irte. No puedes dejarme así». «Lucas, es más complicado de lo que crees», murmuró Clara con un hilo de voz, sus ojos ahora llenos de lágrimas y miedo. «No dejes que ellos te controlen. La clave está dentro de ti». Sus palabras eran un eco, y con un último suspiro su luz se apagó. Un frío helado se apoderó de Lucas. «No, no, no puede ser». Sus manos temblaban y una oleada de furia lo devoró. Un grito desgarrador emanó de su pecho. Las palabras de su madre resonaban en su mente. «Es el heredero». ¿Herederos de qué? Justo entonces, un tercer estallido de luz llenó la sala, y el reflejo de la escena se desvaneció mientras la tensión lo envolvía. Frente a él, los encapuchados contenían el caos. Los rostros familiares se mezclaban entre la multitud que retrocedía con desasosiego. «¿Qué estás haciendo?». Pero el impacto de la pérdida era más fuerte que la confusión. La ira se encendía en su interior, una animalidad salvaje brotaba, un deseo de venganza que nunca había sentido antes. Mientras miraba a los hombres, el desafío fundido con su dolor,
Una nueva pregunta lo consumía. ¿Quién era realmente él? Y en ese instante, un susurro corrió por la sala, escapando como un viento helado. No puedes dejar que la sangre decida tu camino. Las palabras llenaban el aire, y el cuerpo de Lucas tembló. Antes que pudiera procesar qué estaba pasando, la multitud estalló en un co. Lucas, atrapado entre el dolor y la rabia, se preguntó, ¿cuánto más podría soportar? ¿Y qué conexión tenía con todos ellos? La incertidumbre lo abrumaba, y ya no sabía en quién confiar. La revelación de lo que estaba sucediendo lo trasladó a un futuro incierto y peligroso. Las sombras del pasado volvían a cernirse sobre él, y de repente, todo lo que había querido se desvanecía ante la cruda realidad de la traición, dejando a Lucas con una sensación de vacío que no podía llenarse. La casa de recuerdos se había convertido en un campo de batalla, y el legado que su madre había intentado proteger se desvanecía entre sus propios ojos. Mientras la oscuridad caía, la única pregunta en su mente era, ¿quién era el verdadero enemigo? Lucas cayó de rodillas, abrazando el cuerpo sin vida de Clara, su madre, mientras el caos lo consumía. El espectro observaba, disfrutando de cada momento. La multitud gritaba y se dispersaba. Pero todo se desvanecía para Lucas. Solo existía el momento presente. La tormenta de emociones lo hizo tambalear. La vida que conocía se había desmoronado, y ahora solo quedaban sombras, mentiras y secretos. ¿Por qué no entró en su vida con la verdad? El espectro se acercó, su risa fría como el acero. Lucas, esta es tu oportunidad de levantarte de las cenizas. El legado que llevas es más de lo que piensas. Usa tu rabia, usa tu dolor, y entérate de la verdad que se esconde en tu sangre. Cada palabra era veneno, cada susurro un desafío. Sudor frío corría por su espalda. «No», gritó, levantándose con la determinación ardiente que había crecido en su pecho. «No voy a permitir que acaben contigo ni con ella». Lucas sintió que una chispa de esperanza iluminaba la oscuridad. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, pero esta vez no sentía miedo. La ira lo invadía. Lucas miró a Sofía, sus ojos llenos de terror. «¿Y tú? ¿Quién eres realmente?» Su voz resonó con la fuerza de un trueno. «¡Lucas, no!» Sofía gritó, pero Lucas no iba a esperar más. La verdad de Clara había dejado un vacío, y en su lugar brotaba la fuerza de sus propios sueños difuntos. Se volvió hacia el espectro. «¿Tú piensas que tengo miedo de ti? No sabes lo que soy capaz». Las miradas se cruzaron, y en ese instante, la atmósfera cambió. El espectro retrocedió, como si se diera cuenta de que Lucas no iba a ser un peón más en su juego. «Tienes razón, Lucas. Puedes ser más poderoso de lo que imaginas, pero la elección siempre es tuya». Aprovechando la confusión, Lucas se lanzó hacia adelante. «¡Lárgate de aquí!» Lanzó una ráfaga de energías que no sabía que poseía. Las luces comenzaron a parpadear y el recinto vibró bajo el impacto. Con cada palabra, un nuevo eco de fuerza brotó de su interior, despertando recuerdos de las enseñanzas que su madre le había dejado. Las figuras encapuchadas titubearon. Los gritos se mezclaron con ecos de sorpresa mientras caía sobre ellos, llenándose de determinación. «Esta es mi vida, no me la robarás». Lucas utilizó su propia energía, surgiendo como un líder que no iba a dejar que su pasado lo aplastara más. «Retírate, Lucas, o sufrirás las consecuencias», dijo el espectro, pero ya no había temor en su voz, solo incredulidad. La recámara vibraba con la energía desatada de un joven que había encontrado su voz. «No me detendrán», gritó mientras se lanzaba hacia el grupo, impactando con fuerza. Las sombras comenzaron a disiparse, y una luz brilló cuando los hombres encapuchados retrocedieron. Se detuvo al lado de Sofía. «Tú también lo eres. Somos parte de esto, y si no luchamos juntos, nunca conoceremos la verdad». Sofía lo miró, y en sus ojos había un destello de entendimiento. La verdad era más brillante que las mentiras. Las sombras que nos han atrapado se desmoronan. Ahora es nuestro momento. La energía cobraba vida a su alrededor. Las luces comenzaron a estabilizarse, y Lucas tomó la mano de Sofía. Unió su fuerza a la de ella, y juntos se empujaron hacia adelante,
atravesando el caos que los rodeaba. El espectro lanzó una mirada de furia, mientras el poder de Lucas y Sofía rebotaba, iluminando la habitación, desvaneciendo la oscuridad. «Esto no ha terminado», gritó, mientras su figura se desvanecía entre las sombras, dejando atrás los ecos de un futuro incierto. El caos comenzó a desvanecerse. Lucas y Sofía se encontraron en medio de un silencio sobrenatural. Caminó hacia el cuerpo de Clara, ahora como una imagen lejana de quien había sido. «Lo haré por ti», murmuró. «Conoceré la verdad». Un nuevo camino se alzaba ante él, un futuro lleno de misterios y promesas. La casa de los recuerdos no estaba cerrada. Su legado no iba a morir. Como una llama en la oscuridad, Lucas supo que esta pelea no había terminado. Lo que había comenzado era solo el primer paso hacia un destino que aún no comprendía. Y mientras la luz comenzaba a iluminar el camino, una chispa surgió en su interior. Había trabajo por hacer, secretos por descubrir. Esta era solo la primera página de una nueva historia. Pero tú tienes que suscribirte ahora. No querrás perderte lo que viene. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Este es el momento de hacerte parte de esta comunidad. No esperes ni un segundo más.